Para comenzar, es importante empezar a definir la teoría de Allport y por eso empezaremos definiendo la teoría de los rasgos, que ésta se refiere a las características particulares de cada persona que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Y según Allport, estos rasgos están influenciados por nuestras experiencias de la infancia, nuestro entorno actual y la interacción entre ambos. Es decir, que estos rasgos característicos de cada individuo están en torno a nuestra infancia y el entorno actual, es decir, entre cómo relacionamos estos dos. Y pues según Alport, la personalidad está compuesta por tres tipos de rasgos, que son el cardinal, que es el más importante, el central y el secundario. El cardinal es aquel que define a los rasgos que definen por completo la personalidad de un individuo. En cambio, el central y secundario son rasgos que se llevan a cabo mediante un estímulo. El concepto de proprium o self, medida en que le permite al sujeto construir una versión diferenciada de sí mismo a partir del desarrollo de los siguientes elementos de la vida elemental: la sensación corporal, la identidad, la autoestima, la extensión del self, la autoimagen, la adaptación racional y el esfuerzo. A lo que se nos da a entender en este concepto es que al sujeto se le permite construir una versión diferenciada en sí, pues propia, a partir del desarrollo de los elementos vitales, bueno, de su vida mental, que vienen siendo los mencionados de sensación corporal, la identidad, la autoestima, la extensión y entre otros. Teoría de Allport aplicada en Alex. Alex se describe como una persona que maneja sus rasgos cardinales en el enojo y la violencia, pues estos son los rasgos que están presentes siempre en él, pues es un sociópata que roba, viola y asesina, mientras que en sus rasgos centrales y secundarios se basan en el egoísmo, la antipatía, la manipulación e incluso la soberbia. Estos se clasifican como centrales y secundarios ya que se desarrollan llevan a cabo mediante un estímulo bajo ciertas situaciones específicas en las que se somete. Leyendo esto, pues se aplican mucho los tres tipos de rasgos que Albert nos hablaba, que era el cardinal, central y secundarios. Cada uno de estos rasgos nos especifica en qué tiene que sobrellevar y se explica por ejemplo, en el cardinal, de que mayormente Alex es en el enojo y la violencia. Y los secundarios, pues, son bajo ciertas circunstancias, el cual llega a usar en la manipulación, la antipatía, el egoísmo e incluso la soberbia. Los ejemplos de estímulos son claros, pues Alex decidía someterse a realizar acciones que le generan placer a costo del bienestar de terceras personas. Un dato curioso acerca de la relación de la teoría de Allport y nuestro protagonista de la película Alex es que Alex intentó someterse al concepto self que ya explicamos, y esto sucede cuando en la película se somete a técnicas de modificación de conducta de forma que trata de rechazar por completo la violencia, tratando de cambiar pues en sí todo su individuo o toda su manera de pensar y de ser. Bueno, pues nosotros les hablaremos acerca de la teoría de personalidad de Heinsek. Esta es considerada como un verdadero paradigma. Es el más sólido que la psicología ha ofrecido hasta nuestros tiempos. Es una de las teorías que mejor explican por qué cada persona tiene su propia personalidad. Considera que existen tres grandes dimensiones de rasgos o superfactores, a partir de los cuales se pueden hacer pronósticos a nivel biopsicosocial. Los niveles de psicotismo, extraversión y neuroticismo de una persona son suficientes para formular predicciones fisiológicas, psicológicas y sociales. Por ello, su enfoque se enmarca dentro de la teoría de los rasgos, es decir, considera que el comportamiento humano está determinado por una serie de atributos. Estos rasgos genéticos son los fundamentos o unidades básicas de la personalidad, porque nos predisponen a actuar de una determinada manera. Además,
Asume que esos rasgos varían entre los individuos, son coherentes a través de distintas situaciones y se mantienen más o menos estables en el tiempo. Asimismo, considera que aislando estos rasgos genéticos se consigue ver la estructura más profunda de la personalidad. Heinzek afirmaba que las variables de personalidad tienen una clara determinación genética, incluyen estructuras fisiológicas y hormonales concretas, y son contrastables por medio de procedimientos experimentales psicológicos y psicofisiológicos. Para este psicólogo, nuestros rasgos están influidos por la genética, fuente de diferencias individuales. Eso sí, Heinzek no descartó otro tipo de influencias ambientales o situaciones que hace que estos rasgos puedan acentuarse o atenuarse al ponerse en contacto con el medio. Por ejemplo, las interacciones familiares durante la infancia. El afecto, la comunicación que existe entre padres e hijos puede repercutir en un mayor o menor desarrollo de los mismos. Su enfoque es, por tanto, biopsicosocial, una mezcla de factores biológicos, psicológicos y sociales como determinantes de la conducta. La estructura de la personalidad según Heinzek. Considera que la personalidad está jerarquizada en 4 niveles distintos. El primer nivel, respuestas específicas. Aquellas que ocurren una vez y que pueden ser o no ser características de la persona. En el segundo nivel, respuestas habituales, como las que suceden de manera más frecuente y en circunstancias similares. Tercer nivel, actos habituales. Estos son ordenados por los rasgos de personalidad. Cuarto nivel, superfactores o dimensiones en los que profundizamos a continuación, con el modelo Penn. El modelo Penn se trata de reducir la conducta a una serie de factores con unos atributos comunes, los superfactores. Este se trata del cuarto nivel según Heinzek. La personalidad está formada por 3 dimensiones. Estas son neuroticismo, estabilidad emocional e inestabilidad emocional. Extraversión, personas extrovertidas, personas introvertidas. Dentro de esta misma, a su vez, existe el modelo de excitación, inhibición y la teoría de la activación cortical. Psicoticismo, conductas impulsivas, autocontrol. Modelo de excitación, inhibición. Heinzek propuso que los individuos predispuestos a desarrollar un comportamiento extrovertido poseen potenciales excitatorios débiles e inhibición reactiva fuerte. Por otro lado, las personas de conducta introvertida poseen potenciales excitatorios fuertes e inhibición reactiva débil. Según este modelo, la inhibición fisiológica es inversamente proporcional a la inhibición conductual. La teoría de la activación cortical. Según esta teoría, las personas que en condiciones de reposo tienen un arousal alto muestran conductas introvertidas. De esta forma, a mayor activación cortical, menor activación conductual y viceversa. ¿Cómo aplicamos esta teoría en Alexander? Bueno, Alexander tenía tendencias y respuestas violentas ante los estímulos, era demasiado explosivo, demasiado activo y no sé expresar sus emociones al no tener autocontrol. Esto se puede explicar por una psicopatía o por una característica genética, lo cual lo hace reaccionar de forma violenta. Carecía de estabilidad emocional y mental al buscar satisfacción a base de los actos que realizaba o las prácticas que comenzó a seguir con sus amigos al momento de buscar ese tipo de satisfacción o placer que él conseguía a través de sus actos. Después también muestra una persona antisocial, pero se relaciona con una extrovertida. Esto los mezcla a partir de que busca ser un centro de atención para un grupo pequeño de personas, lo cual explica como tal que él quería ser un foco de atención, pero sin embargo no de un gran círculo de personas, sino de las personas que él quería, o un pequeño grupo el cual él tenía cierta confianza, por así decirlo. También mostrando un doble carácter de personalidad al momento de que con sus padres era un tipo de persona y al momento de ponerse su vestimenta o salir con sus amigos era otra persona mostrando otra parte de él. También no se nos mostró su infancia, lo cual es un factor clave para el desarrollo de la personalidad. Esto a su vez, el rol que conllevan los padres no es mostrado, ya que esos dos son los factores más claves para la personalidad de una persona y no son mostrados como tal. No se sabe de dónde es que él desarrolla estos trastornos psicológicos o cómo es que empieza a desarrollarlos. También el ambiente en el que se encontraba era liberal o sin tanto régimen en el cual él, por culpa de eso, genera una dependencia a que no le importan las autoridades ni las reglas. Como tal, no existía una autoridad para él que le impidiera hacer lo que hizo o lo que quería hacer. Por ende eran fáciles de quebrantar
romper, haciendo que no reconozca pues esta misma autoridad. Y se genera algo muy curioso que yo siento que sí se da en él, que se dice que hay veces que el sujeto no puede identificar la realidad en la que está, en la que se encuentra. O sea, él está en una propia realidad, bueno, una propia idea de lo que es correcto para él y lo que no. Entonces, eso podría explicar el por qué todo lo que hacía para él estaba bien o por qué le causaba un gusto, porque él como tal disociaba de la realidad y simplemente tenía su propia realidad en la cual él estaba externo a todo tipo de ambiente, o sea, podía estar ahí, pero trataba de buscar una propia realidad en la que él estuviera a gusto y es lo que él hace.